Trump, el matón de la escuela, está amenazando con llevarnos a otra guerra en el Medio Oriente, justo lo que necesitamos. Pero no serán los hijos y nietos de Trump o de sus amigos multimillonarios quienes lucharán y morirán en esa guerra. Serán niños de clase trabajadora. No hay guerra con Irán. Todo el poder militar de Estados Unidos contra Irán, máxima fuerza contra Irán y muchas amenazas más salen de la boca de Donald Trump. Pero como si estuviera enfermo mental, a la hora se contradice y dice, no queremos guerra, no hay amenaza de Irán, y luego otra vez, como si le viniera una crisis también mental. Todo el fuego contra Irán vuelve a amenazar Donald Trump. Irán contesta, nunca, jamás amenaces a un iraní. ¿Qué momentos estamos viviendo? ¿En dónde nos ha atrapado el destino? ¿Y qué es lo que se espera? Soy Roberto Lamadrid y desde aquí, desde Oriente Medio, detrás de la razón. If Iran will fight, it will be officially ended. Iran never threaten the United States again. Do you think the situation is currently in the Persian Gulf with a U.S. aircraft carrier on its way, B-52 bombers, and at the same time, from your side, saying, look, we don't want an escalation, but it will be painful if there is one? Well, there will be painful consequences for everybody. There is an escalation against Iran, that's for sure. There's no doubt this regime is a threat in the region and globally. President, are we going to war with Iran? Our biggest focus at this point is to prevent Iranian miscalculation. We do not want the situation to escalate. This is about deterrence, not about war. We're not about going to war. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن. میدونن که به ضربشون نیست. کاخ سفید اعلام میکنه که مردم ایران باید از حمله ما بترسن. 2 ساعت بعد فشار پنتاگون باعث میشه که رئیس جمهور آمریکا بیاد عذرخواهی بکنه تا بگه ما اصلا قصد حمله نداریم، ما قصد جنگ نداریم. ما هیچ وقت تصمیم نداشتیم که با مردم ایران بجنگیم. این همین قدرت ملت ماست. The president's policy on Iran has been clear well before I arrived in the administration. It is to put maximum pressure on the regime to get it to change its behavior, and I think it's working. There was no effort to lay out a thoughtful interdepartmental strategy for how this is ultimately going to wind up in a better deal being signed by the Iranians than was signed by the Obama administration. Hoy la República Islámica de Irán se encuentra en la cúspide de su capacidad defensiva y militar para enfrentar cualquier amenaza. Las Fuerzas Armadas han alcanzado esta privilegiada posición en medio de las más duras sanciones. Al final saldremos victoriosos y con orgullo de esta crítica situación, y el Frente Estadounidense Sionista probará el amargo sabor de la derrota. Ahí está, ya lo vio usted, y es que verdaderamente es imposible no reírse porque, bueno, pues el señor Donald Trump, usted lo vio, le dijeron, ¿va a haber guerra? Y dice, espero que no, como para taparse los ojos. Bueno, ahí se la pusieron ahí esta joya que Iván Mosainín y Ali Chitsazian,
los investigadores y el jefe de información de esta noche. Gracias. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos ahí en el video wall. Eurico Campano, amigo periodista, gran periodista allá en España, te agradezco que estés aquí, como siempre, buenas noches en Madrid. Y un gran académico y analista. Buenas noches, Roberto, y gracias a ti. En México, Cristian Said Nader Cataño. Gracias, Cristian, por estar aquí. Buenas noches a los dos aquí en Teherán. A ver si nos alcanza el tiempo. Hay muchísimas cuestiones. Les ruego un minutito, por favor. Eurico, por favor, dame tu análisis del comportamiento de Trump. Envía portaaviones, envía bombarderos, después dice que no quiere guerra, luego dice que Irán está preparando un ataque contra bases de Estados Unidos, luego amenaza a Irán, luego dice que no quiere guerra otra vez, luego dice que no hay una señal de que Irán prepare un ataque, luego dice que el teléfono de la Casa Blanca está abierto para Irán, luego hace unas horas dijo que si pasa algo, Estados Unidos atacaría con toda la fuerza a Irán. ¿Qué es esto, Eurico? Bueno, pues esto es la locura total, Roberto, lo habéis descrito muy bien, tanto en tu arranque y en tu editorial de cabecera, como en el excelente trabajo de investigación, el vídeo que nos habéis presentado. Yo creo que Trump tiene varios problemas. Uno, esa bipolaridad, de la que hemos hablado muchas veces en esta mesa, esos bloqueos emocionales que decimos a veces, bueno, pues los que nos hemos dedicado en algunas ocasiones a asesorar políticos, que al final son líderes, pero son personas también. Y dos, que tienen demasiados consejeros. Le cuentan la teoría, lo que pasa es que él hace una mezcolanza extraña en su cabeza y la lleva a la práctica de una forma un poco desordenada. Como en todo, los consejeros diplomáticos, hay algunos que serán halcones y le recomendarán mano dura y otros que le recomendarán la vía más diplomática dentro del estricto sentido del término y le dirán tranquilo, relájate, piano, piano, no podemos llegar a un escenario de confrontación total. Y de toda esa mezcolanza se produce esa locura de la que tú has hablado muy bien. Primero amenazo, luego doy un paso atrás, luego envío portaaviones y bombarderos, luego digo que en el fondo mi teléfono sigue abierto para que sigamos hablando, y al final ¿en qué estamos? Pues estamos en una fase muy peligrosa. Hemos pasado ya, por supuesto, la fase de la diplomacia, desde la ruptura unilateral, con toda la censura de los aliados europeos y occidentales, con los que yo me alineo, por parte de Trump, de un acuerdo que era bueno. Después estamos ya terminando la fase de las bravatas, de la chulería, diríamos en términos vulgares, y ya en términos muy bélicos, ¿no? Confrontación, derrota, victoria, frente, utilizamos este tipo de terminología. Espero, por el bien de Estados Unidos, por el bien de Irán, por supuesto, por el bien de todos los aliados y de todo el mundo libre y de todo el mundo en general, que no pasemos a esa tercera fase de una confrontación o de un enfrentamiento abierto, aunque cada día a algunos nos es más difícil estar tranquilos, habida cuenta de las evidencias del equilibrio, entre comillas, que demuestra el comandante en jefe de la que hasta no hace mucho era la nación más poderosa del mundo. Bien. Sí, porque estamos de humor todos, ¿no? Y es trágico, Eurico, como dices, del humor a la tragedia. Por eso es que nuestro sonidista hasta nos estaba tocando por ahí efectos de sonido, la bocina. Pip, pip. A ver, Cristian, ¿qué significan las contradicciones o las contradictorias actitudes de Donald Trump? Primero muestra una conducta como si fuera a atacar militarmente a Irán y después se muestra pacifista. A ver. Bueno, todo depende de lo que pasa con sus asesores en la Casa Oval. Tenemos a varios personajes, entre ellos John Bolton, Elliot Abrams, etcétera, que están buscando justamente eso. Por más de que digan de que esto es una estrategia para mostrarle a Irán el músculo estadounidense, lo que ellos buscan es que se produzca un incidente, ya sea en el Golfo Pérsico muy cerca, que involucre al ejército, a las fuerzas armadas iraníes y estadounidenses, ¿no? Tal vez recuerden en el siglo XIX, cuando llegaban los barcos británicos y posteriormente de otros países europeos en contra de China. Ahí es cuando se inaugura la famosa diplomacia de cañoneros, diplomacia entre comillas, por supuesto, ¿no? Es justamente eso, mostrarle el poderío a un país entre comillas más débil del poderío europeo y la alta tecnología, ¿no? Entonces creo que es el mayor problema de Estados Unidos y de la Casa Blanca. Trump, por supuesto, no sabe absolutamente nada de la política internacional. Quienes están atrás de Trump, el problema es John Bolton, que está inserto en la política estadounidense, bueno, desde hace 20 años por lo menos. Y justamente lo que él busca, que por supuesto son las mismas intenciones de Tel Aviv y en este momento también de los Saud, es enfrentar a Irán, ¿no? Entonces yo creo que dentro de la misma Casa Blanca, no voy a decir que hay una lucha de poder, pero sí hay como una mezcla de intenciones, ¿no? Está el bluff por un lado y también está la necesidad de agredir a Irán por parte de Netanyahu y por parte de Mohammed bin Salman, y eso es lo que
el problema de la Casa Blanca. Están tanto las intenciones estadounidenses como las saudíes como las israelíes. Oye, Cristian, ¿qué tan real es la amenaza de agresión militar o hay que ignorarla por completo? No, yo creo que por más, o sea, la actitud de Irán ha sido desde los últimos 30 años defensiva, armarse para resistir un embate similar a lo que ocurrió, por ejemplo, con Mohammad Mossadegh durante la operación Ajax y los intentos por acabar en Irán y en época más contemporánea. Creo que siempre está presente por parte de Estados Unidos, y más cuando dice, como dice el compañero, en esta retórica bipolar que de un momento a otro es impredecible lo que pasa en la política estadounidense a nivel global, ¿no? Y más en este momento. Te interrumpo, porque mira, Estados Unidos siempre piensa en el negocio, no me vas a dejar mentir, y más Donald Trump, claro, pues es negociante. ¿Por qué enviaron al portaaviones, destructores y aviones frente a Irán? Esto cuesta decenas de millones de dólares moverlo, simplemente mover todas esas máquinas. Y aunque Estados Unidos ha perdido las batallas en Oriente Medio, sabes que por esas derrotas ha ganado cientos de miles de millones de dólares en venta de armas. La pregunta sería, Cristian, ¿qué objeto tiene gastar dinero al enviar todo un equipo de ataque hacia Irán? ¿Cómo van a recuperar esa inversión si siempre piensan en el dinero tal como la historia nos los indica? Bueno, mantienes activa la industria militar, ¿no? Constantemente mostrando incluso los nuevos avances. Recordemos que también llega esta especie de buque móvil, se llama el Arlington, que es una especie de muelle, una ciudad prácticamente donde pueden sirve para desembarcar y para, por ejemplo, otros buques más pequeños. Exhibes esto, obviamente los aliados de Estados Unidos en la región, el Consejo de Cooperación del Golfo, escoltó a Estados Unidos en el mar Arábigo. Entonces lo que estás haciendo es exhibir justamente el poderío estadounidense y que se produzcan muchas más armas y que estas armas se vendan precisamente en mercados en otros lugares. Llámese Saud, por ejemplo, los Saud son expertos compradores en armas estadounidenses, ¿no? Entonces, en este momento yo creo que por más de que digan de que Estados Unidos no quiere la violencia con Irán, hay que tenerlo con pinzas, y creo que Irán debe estar a la expectativa, pero nunca en la pasividad. Creo que eso es importante. Me gustó eso que apuntaste. Ahora se va a llamar Expo Golfo Pérsico, ¿no? Bueno, a ver, Eurico, la respuesta de Irán es: jamás amenaces a un iraní. Yo te pregunto, ¿cómo se ve esta dialéctica entre Estados Unidos e Irán desde el análisis internacional? ¿Y cómo crees que se vea desde Washington la respuesta del canciller Zarif? No puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Cristian, es decir, yo sí hablaría de una lucha de poder en el seno de la Casa Blanca, y eso, independientemente del problema que existe con Irán. Podría referirme también, sería objeto a lo mejor de otro día y otro programa, a la guerra comercial con China y, bueno, al pánico que han generado entre todos los usuarios de teléfonos móviles chinos en el mundo, ¿no? Por el hecho de que Google, por cierto, nos deje de espiar, cosa que no sé si es un perjuicio o es una ventaja. Desde la Unión Europea y desde los aliados occidentales, desde la vieja y lamentablemente algo inane Europa, se ve con mucha preocupación. Yo sé que, insisto, y seguimos entre la tragedia y la farsa, te hace cierta gracia, Roberto, esta metáfora que busco yo a veces del mono y la pistola, ¿no? Pero es que es verdad, es que tener a alguien prácticamente ciego y sordo y mudo como un mono manejando un arma de tal calibre no puede por menos que mover a la preocupación, independientemente de que el derecho internacional además no está de su lado. Por tanto, Europa existe con cierta perplejidad y muy pendiente también de los movimientos de Rusia, que hasta ahora no hemos mencionado en este tablero, aunque en otros programas sí que lo hemos hecho, porque lógicamente Rusia va a la suya, quiere sacar tajada y es un actor absolutamente determinante y quizás el único contrapeso fuerte al que puede ahora mismo atender los Estados Unidos, habida cuenta del escasísimo respeto que ha manifestado, tanto comercial como política como diplomáticamente, por la Unión Europea, pues desde que este señor llegó a la Casa Blanca. Y con respecto a lo que decíais antes del dineral que esto cuesta, no importa, me voy a poner irónico, si paga el contribuyente americano, o a alguien se le ha olvidado los poderosísimos lobbies de tráfico de armas o armamentísticos, los lobbies petrolíferos que hay detrás de cada uno de los movimientos a gran escala internacionales de los Estados Unidos. Remember the Cheney, ¿no? O tantos y tantos. Por tanto, esta Expo, como tú has calificado de una forma simpática, pero por no caer, insisto, de nuevo en la tragedia en el Golfo, pues bueno, a los europeos nos deja muy perplejos y muy preocupados porque
porque también en nosotros tiene repercusiones. Irán hace bien, decía Cristian, que lleva 30 años en una política, digamos, de contención. Decía el clásico que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Yo no creo que vaya a haber guerra al final, en fin, estaría muchísimo más preocupado de lo que ya estoy, pero sí que es cierto que no hay que descartar ninguna bravata ni ninguna amenaza, y bueno, pues ya hemos visto también cómo actúa Trump con Corea del Norte, cómo ha actuado en Iberoamérica, en determinados conflictos de escala menor, pero que también, bueno, pues nos dan una idea de lo que puede llegar a hacer si algún día se deja llevar en exceso por los cantos de sirena de los halcones y por su propio desorden, por no calificarlo de otra manera, tanto emocional como político y diplomático, del cual, bueno, pues como no tiene ninguna noción, actúa a impulsos. Bien, Eurico, cuidado porque te pueden caer los defensores de los animales, por comparar a Trump con un mono. Bueno, esa es una bromita. Cristian, a ver, se las voy a cambiar a los dos. Primero, Cristian. Irán dice que los mensajes que lanza Donald Trump rayan en la locura. Crazy utilizó el canciller Zarif. Pero con ello yo te pregunto, ¿no será que Donald Trump está jugando con todos nosotros, con el mundo, divirtiéndose, diciendo, mira cómo tengo a todos en las noticias todos los días? Y déjame leerte esto, quiero leerte las palabras que el presidente Nixon le dijo a su equipo de la Casa Blanca, cito: quiero que los norvietnamitas crean que he alcanzado el punto en el que podría hacer cualquier cosa para la guerra. Corremos el rumor de que, por amor de Dios, conoces a Nixon, está obsesionado con el comunismo. No lo podemos reprimir cuando está furioso y tiene la mano en el botón nuclear. Y el mismo Ho Chi Minh estará en París en unos días suplicando por la paz. ¿Y qué pasó? Te pregunto, Cristian, pues vinieron los acuerdos de París y el alto al fuego en Vietnam. Te pregunto, ¿esto no coincide perfectamente con el comportamiento de Donald Trump? Más que estar loco, ¿tiene una estrategia maquiavélica? ¿Hacer creer al mundo que está obsesionado con Irán? Es lo que buscan. Han construido toda esta... bueno, la leyenda negra contra Irán tiene ya décadas, pero en este episodio lo que buscan es, por eso salen del pacto nuclear, para obligar a poner a Irán a las rodillas, ¿no? Sin embargo, de hecho, si rastreamos todo lo que ha pasado en el último año y medio, podemos ver cómo estaba destinado esto. Se sale Estados Unidos del pacto, va a argumentar que Irán no respeta ese pacto, que están en condiciones bélicas contra sus vecinos, llámese Arabia Saudí, llámese Israel. Entonces, todo esto es una construcción mediática precisamente orquestada a través de Estados Unidos, a través de Donald Trump. Pero recordemos una cosa, sin usar armas nucleares, por supuesto, Estados Unidos no pudo contra Vietnam. Y Ho Chi Minh triunfó en la guerra de Vietnam. El problema es ese. Estados Unidos está muy confiado de su poderío, por supuesto, es la potencia bélica, bueno, igual se lo disputan con Rusia un poco, más potente del orbe, ¿no? Sin embargo, a menos que utilice armas nucleares, no va a poder contra un país soberano, en este caso Irán, ¿no? Que tiene la experiencia más cercana de, por ejemplo, la operación Ajax contra Mossadegh, lo que ocurrió en los 80s, etcétera, ¿no? Entonces, algo muy importante es esto. Irán es visto por la comunidad internacional, llámese Europa, llámese Rusia, llámese China, incluso por un sector importante de Estados Unidos, como la víctima en este momento. O sea, no es que Irán se juegue a la víctima, realmente está siendo atacado por una mayor potencia sobre una ilegalidad total. Y si rastreamos todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, en los últimos años ya, podemos ver exactamente que a esto iba Trump, a llegar a este momento clave y a mandar estos buques y estos acorazados para provocar a Irán y justamente ponerlo de rodillas y llevarlo a un nuevo trato en que se desarmen totalmente. Sin embargo, un país no puede desarmarse totalmente, y menos en el siglo XXI, y menos en una época crítica en la que Estados Unidos es un imperio caduco y tiene estos problemas, ¿no? Entonces creo que algo muy importante es esto. Irán empieza a enriquecer uranio con motivos pacíficos, entre comillas, ¿no? Pero creo que lo que quiere hacer Estados Unidos es empujar a Irán para que reanuden su programa bélico. Y creo que ahí no debe de ser eso Irán. Creo que se debe sumir todavía en la legalidad del pacto nuclear, en el que todavía los firmantes están metidos, y mostrarle al mundo el papel de Estados Unidos. Es un juego de cansancio, creo yo, ¿no? A ver quién aguanta, un juego de desgaste, a ver quién aguanta más. Y en este momento Estados Unidos es quien manda toda su flota al Golfo Pérsico, ¿no? Al Mar Arábigo. Entonces no está tan tonto, tan loco Donald Trump, ¿no? No, creo que el papel de Donald Trump, desde que llega a la presidencia, es jugarle al loco, pero tampoco es un hombre fuera de sí. Por más adjetivos, digamos,
negativos que tenga, que tiene muchísimos, creo que es un papel que está jugando, al igual que jugaba en su programa de televisión previamente su llegada, ¿no? El problema es quién está atrás de Trump, lo repito, John Bolton, Pompeo, Elliot Abrams. Estos personajes son prácticamente mercenarios que reciben instrucciones, llámese Tel Aviv o de Riyadh, ¿no? Es el gran problema, que Estados Unidos se ha convertido en una potencia mercenaria a merced de estos dos estados, ¿no? Sí. A ver, Eurico, si tienes algo que mencionar sobre la pregunta, y si no, también te hago otra pregunta, ya que tú mencionaste China. Todos sabemos que el tamaño de la relación comercial entre Estados Unidos y China es muchísimo más grande que toda la riqueza de Irán. Toda la venta que pudiera hacer Irán de su gas y petróleo no es tan grande como la exportación e importación entre los dos gigantes, China y Estados Unidos. Pregunta, entonces, ¿por qué es tan importante Irán? Algunos teóricos explican que Donald Trump y su equipo están atacando a Irán porque por ahí justamente va a pasar la ruta de la seda, la inversión de billones de dólares de China, que si se llega a hacer, China sería el amo del planeta, tendría la producción, el transporte, el comercio, las redes, la infraestructura, todo estaría en manos chinas, y Estados Unidos no quiere eso, y el problema es que esa ruta va a pasar por Irán. A ver, dime tu análisis. Completamente de acuerdo, y estaba además desviando unos instantes la vista, cosa que no se debe hacer nunca en un debate, a la pantalla de mi móvil, para cerrar también el círculo del análisis interesantísimo que hacía Cristian desde México. Y buscaba, una cita, como te gusta la filosofía, como a mí, Roberto, de Tucídides. Es la trampa de Tucídides, que es esa que dictamina que la guerra es inevitable cuando una potencia hegemónica consolidada ve cómo surge otra con ínfulas, entre comillas, de arrebatarle la primacía. Y esto es un poco lo que nos enseña la historia desde Grecia, desde las guerras del Peloponeso entre Esparta y Atenas, etcétera, que dudo que Trump tenga en su background de conocimiento, desconozco cuál es su formación universitaria, aunque la intuyo, pero la que probablemente al dictado de sus asesores está aplicando, y indudablemente el gran enemigo es China. Rusia es la única potencia que puede frenarle, pero claro, Irán le estorba, las cosas como son, y nada es casual. Tenemos una guerra comercial con Europa hace unos meses, pero es que Europa lamentablemente es inane, como he dicho antes, y además está demasiado entretenida con los problemas que tenemos, con el surgimiento de los nacionalismos, de los populismos. Tenemos a Steve Bannon por aquí, que ha tenido despacho algunos meses con Salvini en Roma, y ahora, según parece, se ha trasladado a vivir a París. Bastante tenemos los europeos, por decir algo en nuestro descargo, con la que nos está cayendo, como para que nos tomen demasiado en consideración o demasiado en serio. Pero después de esa guerra comercial ha venido la guerra comercial fuerte, la buena, la gorda, la que le interesa a Trump, con China, teléfonos móviles, y veremos más cosas. Y mientras tanto, coincidiendo con la ruptura del pacto, tenemos un conflicto, tenemos un lío con Irán, y todas las piezas encajan, y efectivamente estamos hablando, pues no sé, de billones, de trillones de dólares que podría estorbar o que podría levantarle en cuanto a hegemonía comercial China a los Estados Unidos, y que tendrían que pasar necesariamente por esa ruta. Es evidente que Estados Unidos, yo coincido con Cristian, Trump no está loco, lo que pasa es que funciona, insisto, a impulsos. Estados Unidos no quiere competencia, Estados Unidos quiere controlar esa zona, Estados Unidos no quiere bombardear, ni quiere destruir, ni quiere aniquilar a Irán, porque lógicamente pues se aniquilaría al mundo entero, ¿no? Y además, fíjate, si no se atreve a invadir Venezuela, ¿cómo se va a atrever con Irán, ¿no? Por tanto, lo que ocurre es que vamos a ver hasta dónde llega esta escalada, y vamos a ver también cómo reaccionan todos los actores en esta compleja trama y en este puzzle tan complicado, porque China lógicamente está reaccionando desde un punto de vista económico y político. Rusia de momento está tardando, los últimos días no escucho a Vladimir Putin, escucho el silencio y no sé si preocuparme o estar tranquilo. Y pues Irán no puede hacer más cosa diferente que lo que está haciendo, es decir, tratar de contener la escalada bélica sin tampoco terminar de provocar un incendio total y un polvorín que además no sería solamente que arrastraría a Irán, sino a toda la zona, y bastante delicado es el equilibrio de Oriente Próximo como para ya hacerlo explotar del todo. Cristian, ya nos queda un minuto, la última pregunta. El canciller de Irán fue claro y duro contra los otros firmantes del pacto nuclear. Dijo, no han podido compensar las sanciones de Estados Unidos, por eso el ultimátum. Dos preguntas. ¿Esto quiere decir que todos los países europeos unidos, más aparte Rusia unida, más aparte China unida, no pueden contra Estados Unidos? ¿O es que ni Rusia, ni China, ni Europa le importa sacrificar algunos millones de dólares por respetar el acuerdo nuclear? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, dice el canciller de Irán, no es posible que todos gocen los beneficios del acuerdo nuclear e Irán no los goce.
Pregunta, ¿cuáles son los beneficios del acuerdo nuclear que está gozando la Unión Europea, China y Rusia? Pues justamente un país seguro y que esta escalada de violencia no siga, un mundo seguro, perdón. Yo creo que es importante en el caso de Europa y en el caso de China y en el caso de Rusia que ocurre este gran paso, pasar del mundo unipolar estadounidense que se inaugura a partir de la caída de la Unión Soviética hasta esta fase totalmente multipolar, ¿no? Creo que es importante, no se atreven a desafiar, por supuesto, a Estados Unidos. Y creo que debe justamente de haber una remodelación de la Unión Europea, ¿no? Que ya no esté subordinada vía Estados Unidos, vía la OTAN, por ejemplo. Y en el caso de China, creo, vuelvo a lo mismo. Y como dice el compañero, China es la mayor superpotencia del orbe en este momento. El problema es que Estados Unidos se resiste a dar la batuta a este país, ¿no? Y por supuesto, bajo el cobijo chino, entre comillas cobijo, va a estar todo el mundo euroasiático. Y por supuesto, Irán como una potencia de primer orden a nivel regional. Y creo que justamente estamos... Sí, perdón, sí. Sí, adelante. Acaba, Cristian. Creo que en este momento Irán regresa, puede convertirse en la mayor potencia de Asia Central y del cercano Oriente, y eso es importante, ¿no? Que no quieren ver un Irán fuerte, quieren ver un Irán con un gobierno títere, llámese Reza Pahlavi, por ejemplo, ¿no? Gracias. Que ahí sí había un programa nuclear iraní permitido por Estados Unidos. Gracias, Eurico, un abrazo. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias a los dos. Pero, ¿quién es Estados Unidos? ¿El pueblo de Estados Unidos? ¿El gobierno de Estados Unidos? ¿La Casa Blanca de Estados Unidos? Es muy interesante esta pregunta, porque mientras Donald Trump saca la espada y quiere guerra, en el Congreso de los Estados Unidos las cosas no son así. Muchos senadores y congresistas no quieren guerra con Irán. No solo eso, quieren amistad con Irán. De hecho, Bernie Sanders dijo que si ganaba la presidencia de Estados Unidos, quitaría las sanciones contra Irán y otros hasta restablecerían el acuerdo nuclear. ¿Quién es Estados Unidos entonces? Bueno, por lo menos los blancos que votaron a Donald Trump, a eso sí les gusta la guerra. Pero no todos son blancos, ni todos los blancos quieren o apoyan a Trump. Mañana un profundo análisis aquí en Detrás de la Razón de lo que pasa en el corazón y espíritu de Estados Unidos con respecto a la guerra contra Irán. Buenas noches.